en un tuit. Y es así porque habla de la confianza que le tengamos o no al plan económico. 131 cerró hoy el Blue, Beto Valdés. ¿Comprás o vendés en este contexto? En este contexto compro. Comprás. Bueno, entonces, ¿te acordás cuando decíamos cuánto vale un dólar sin plan económico, sin confianza, sin un gobierno que tenga la autoridad de darte confianza? Lo que un bote al lado de un Titanic, decía siempre José Ignacio de Mendiguren, que ahora forma parte del gobierno. Estemos atentos, la información que ha trascendido hasta ahora es que hay una retención del 35% para lo que es el dólar ahorro y que las compras en dólares con tarjeta o en el exterior se van a computar a cuenta de este dólar ahorro. Quiere decir que si uno, por ejemplo, compra $1000 por el valor de $1000, no puede comprar dólar ahorro por varios meses, por 5 meses. Juan Carlos de Pablo, buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal, che? ¿Cómo andan? Y bueno, esperándolo a usted, profesor, porque queremos ver si nos podemos sustraer de esta medida o de estas medidas. Yo empecé diciendo una obviedad para ustedes los economistas y es que nuestro problema es con el peso, no con el dólar. Pero bueno, ¿cómo lo estás viendo? Yo no escucho eso, que el problema no es el dólar, es el peso, uno es el inverso del otro, así que la verdad que no nos vamos a enredar en la nomenclatura. Ahora, pensemos de lo general o particular en materia del sector externo. Este gobierno tiene un enfoque administrativo del sector externo. Dice, no se pueden aumentar las exportaciones, anhela aumentar las exportaciones, pero tiene tipo cambio múltiple, impuestos, le dice todo al sector agropecuario, etcétera. Entonces, no tiene reservas, no le prestan, se tiene que volcar del lado de las importaciones, y yo creo que el presidente del Banco Central cuenta no los dólares, cuenta los dimes, los quarters, etcétera, etcétera. Entonces, en este contexto, está todo el tema de restringo esto, restringo el otro. Yo creo que te lo dije a vos y lo estoy diciendo en todos los... Yo no entiendo cómo este gobierno todavía sigue vendiendo los $200 a los 4 millones de compatriotas. No se entiende. No desde la idealización, desde la política, porque la política económica es una sola y se da en un contexto político. Yo digo, no entiendo por qué hace eso. Está comprometiendo más de la mitad del superávit fiscal. Entonces, si baja la cortina, no me extraña. Ahora, viene toda la cuestión, que hay que bajar la cortina, uno que justo había puesto la manito, ¡pum!, le pega ahí. O sea, vos decís que tendría que haber cepo total, que tendría otros problemas, pero sería menos riesgoso que este drenaje, digamos. Negro, la vida es problema contra problema. Si el central, en el nombre de seguirle vendiendo a tu tía Carlota $200 por mes, porque no sé por qué, cuánto, de repente no tiene plata para que alguien compre un insumo que necesita para la fabricación de un bien, no se entiende. Esto es lo que quiero decir, no se entiende. Ahora vos fíjate, el concepto de reservas netas, reservas digamos, de disponibilidad. Sí. El otro día en el seminario mensual que hacemos con Santander, los Melconeros, Rosendo Fraga, Santander lo dijo, las reservas netas son más o menos 8.000 millones de dólares, de las cuales 6.000 millones están en derechos especiales de giro, que es la moneda del Fondo Monetario, y oro, es decir, no sirven. Entonces estás ahí, viste, vos podés jugar en el casino mientras tengas fichas. ¿Cuán cerca estás de una modificación, no por razones ideológicas, por razones de falta de alternativa, de una modificación del tipo de cambio y un salto devaluatorio? Yo digo, acá mientras el Congreso se va a entretener con la discusión del presupuesto, que es una irrelevancia total, no sirve para nada desde el punto de vista de las expectativas, ¿no? Y el ministro Guzmán dice, al Fondo Monetario tampoco le vamos a pagar hasta 2024, cosa que ya sabíamos. Estamos en presencia de, si yo fuera parte del equipo económico, digo, mire muchachos, acá tengo un problema. Porque si a la policía de la provincia de Buenos Aires le dieron tanto, pasado mañana vienen los bomberos, las enfermeras, no sé cuántas cosas más, y vamos a tener un shock de salarios de tanto. Y lo mismo puedo decir el tipo de cambio. Si vos tenés una política económica y de la noche a la mañana te aumentan los salarios 25% o el tipo de cambio 25%, vos tenés que replantear toda la política económica. Vos no podés decir, bueno, el resto sigamos. Eso es perentorio. A ver, profe, usted decía recién que hay 4.200.000 argentinos que están comprando $200 por mes y que eso ya era un drenaje, 200.000 argentinos que están comprando $200 por mes y que eso ya era un drenaje que el gobierno debería tomar una decisión
como dice Pancho, que va a tener otras consecuencias, pero necesaria. Ahora, con estas restricciones que anunciaron hoy, yo me animo, no tengo los datos concretos, pero me animo a decir que la mitad no va a poder comprar esos dólares, porque si hasta las compras con tarjeta dolarizada van a estar a cuenta de esos 200 dólares, la gente que tiene refinanciación en la tarjeta no va a poder comprar dólares, va a bajar a la mitad por lo menos. Es muy probable, no tengo los datos, muy probable. Hoy, como nadie está viajando afuera, entonces las compras en dólares son compras que vos contrataste en dólares. Yo no sé cuáles son, de repente yo compro un libro con Amazon y lo tengo que pagar en dólares, fenómeno. Entonces van a decir, bueno, esto se cuenta los 200 dólares, bueno, está bien, haz lo que quieras. Pero lo que te quiero decir, acá estamos discutiendo, viste, el otro día reflotaron eso que había hecho Moreno, de no dejar importar libros, ¿viste? Porque dice que están hechos con una tinta que envenena a la gente. Yo me mato de la risa. Porque yo, en mis buenas épocas, una semana por año iba con mi mujer a Nueva York y me iba a la Biblioteca Pública de Nueva York a buscar todo el material que necesito para hacer la biografía. Entonces yo soy testigo de que en las dos salas de lectura de la sede central de la biblioteca, donde hay 300 lectores, yo nunca vi que la ambulancia se llevara a algunos lectores porque resultaron envenenados, porque hicieron así y viste para leer los libros. Una estupidez total, típico de, digamos, del proteccionismo, ¿entendés? Entonces lo que digo es, acá nos estamos entreteniendo con una cosa absolutamente discrecional. Te la agarrás con los libros, te la agarrás con la Capital Federal, te la agarrás con los rubios. Hacer política económica en ese contexto, viste, vos, del otro lado del mostrador, cada uno de nosotros, siempre espera lo peor. Cuando el presidente de la Nación el otro día dice, le saco un punto porcentual a la Capital Federal, la señal que manda es que si mañana necesita plata, te hace un débito en tu cuenta corriente o en la cuenta de ahorro, o si necesita colocar a alguien, agarra un inmueble desocupado y entonces es dramático, como señal de lo que puede llegar a pasar. Juan Carlos, ¿por dónde deberíamos empezar, digamos, si poniéndote un segundo en la cabeza del gobierno, digamos, si vos tuvieras que darle un consejo, a ver, porque esto evidentemente, por lo que vos decís, es algo que no va a ser suficiente, evidentemente, ¿no? ¿Por dónde habría que empezar para corregir este tema? Más que el consejo, lo que te voy a dar es un análisis de la historia. La historia dice lo siguiente. Para un presidente, cambiar un equipo económico, cambiar una forma de gobierno, es una cosa costosísima. Si vos hoy le objetás a un ministro, te va a pegar una piña. Y el día que lo reemplace, no va a decir lo reemplacé porque es un idiota, sino va a decir es una nueva etapa. Así que no perdamos tiempo. Ahora, ¿qué dice la historia? La historia dice una cosa muy concreta. Un presidente toma decisiones mayores, que son siempre costosas, cuando cree que está al borde del abismo y o cree que va a perder la próxima elección. Es el ejemplo de Alfonsín del 85, es el ejemplo de Menem de 1991. Eso es lo que vos tenés que esperar. Ahora, si vos me decís, razones para encarar eso no le faltan, tenés razón, pero es a los ojos de él el momento en el cual él va a elegir hacer eso. Diego Cabot, lo sumamos a la conversación. ¿Alguna novedad de último momento? No, hasta ahora no va a haber conferencia, me dicen. No, parece que no va a haber conferencia de prensa. Lo que sí se sabe es que obviamente cambia el valor de la moneda. A partir de mañana uno va a tener que empezar a sacar cuentas respecto de qué cosas de los consumos son en dólares, qué cosas son en pesos, qué cosa están consumiendo el famoso, digamos, cupo de 200 dólares, a qué valor se va a comprar la moneda, porque no te olvides que también seguramente cambiará el valor de los dólares alternativos, como el dólar MEP, el dólar bolsa, el contado con liquidación. Así que será un día para mirar un poco qué sucede. Y además algo más, que eso sí le podíamos preguntar a Juan Diego, antes Carlos. que nada, hay declaraciones del presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pese, a propósito de estas medidas. Está hablando en este momento, ¿no? Sí. ¿Te llegan a ver? ¿Tenés alguna...? Junto con Economía, AFIP y la Comisión Nacional de Valores, tomamos una serie de medidas para mejorar las circunstancias del mercado cambiario. Así arrancó su conferencia de prensa, donde los puntos más importantes es el dólar ahorro, esto que comentaba Dani. La AFIP establecerá una retención del 35% de impuestos a las ganancias para la compra de dólar ahorro y pago con tarjeta de crédito, también en dólares. Los gastos con tarjeta de crédito en el exterior serán a cuenta, como decíamos, de la compra de dólar ahorro, es decir, el dólar ahorro y tarjeta van en la misma dirección.
Las cuentas bancarias en dólares solo podrán abrirse a quien acredite ingreso de fondos. Atención con este dato que hacía referencia Diego. A partir de mañana, la Comisión Nacional de Valores sube el parking a 15 días para la transferencia de títulos valores adquiridos con pesos. Esto es estirar el mantenimiento o meterte con el contado con liquidación. Claro, exactamente. Vos no te olvides que el contado con liquidación es básicamente, o el dólar MEP, es comprar títulos en dólares, pero que los puedes pagar en pesos y venderlos a un determinado momento. Actualmente... Eso se hacía en el momento hace poco tiempo, después cambió el famoso parking, Claro. Los tenés que tener estacionados una semana, 5 días hábiles antes de venderlo, y ahora eso ya son 15 días. O sea, vos comprás hoy los bonos en dólares, pero nominados en pesos, o cancelables en pesos, y no podés venderlos hasta el día 16. Pero hay un tema más que tiene que ver con las deudas, en realidad, sí, con las deudas de las compañías, ¿no? De las empresas, que solamente van a poder comprar el 40% de lo que deben en el mercado, digamos, en el mercado formal, digamos, el famoso dólar de 75 pesos. El resto ya no, se encarece el dólar. Entonces, la pregunta es, para Juan Carlos, ¿qué cree que va a pasar con las compañías? Porque en realidad se les está encareciendo el 60% de la deuda. Prácticamente todas quedan a un paso del default. Y acá hay una puntualmente muy importante que es YPF, ¿no? O sea, mañana va a haber que ver qué pasa con esos papeles. Juan Carlos. O sea, que lo que tenés es, el Banco Central se queda sin reservas netas, punto. Entonces agarra y dice, bueno, ¿qué hacemos? Y como te dije hace un rato, el enfoque que tiene este gobierno con respecto al sector externo es administrativo. Y lo que vos estás viendo, toda esta maravilla que están describiendo ustedes con lujo de detalles, son aspectos, entre comillas, administrativos de las transacciones. Entonces, estaré ahora sí, la cuota de Netflix. Y si me anoto ahora en Santa Cruz, y si voy a las 3 de la tarde... perdónenme, es una cosa infinitesimal lo que estamos discutiendo. Yo entiendo desde el punto de vista de lo que es la primicia, y está hablando el presidente del Banco Central, o cosas por el estilo, etc. Ahora vos te das cuenta que en el medio de todo este lío económico que tenemos, estamos centrados, digamos así, en esto. Entonces digo, está bien. Ahora, la vida sigue, muchachos, la vida sigue. Y hay que seguir peleándola en un contexto, insisto, donde en materia externa, digamos así, está cada vez la cosa más trabada. Juan Ahora, Carlos, ¿qué? sí, te quiero leer una frase que dijo el ministro Guzmán el fin de semana en una entrevista con José del Río, a propósito de esto, ¿no? Porque José le preguntaba justamente, a ver si tenemos la frase ahí, la podemos poner, 4 millones más o menos de personas compran por mes, y él dice, necesitamos ir a una normalización del mercado cambiario, no a cerrar el cepo. ¿Esto es normalizarlo? Esa es la pregunta que te quiero hacer. Yo no me quiero pelear personal, digamos, no se va a enojar, no se va a enojar. No, pará, no tengo placer de conocerlos. Pero digo, los ministros hablan, ¿viste? Vamos a normalizar. Y vos decís, discúlpeme, ministro, ¿de qué me está hablando de normalizar? Es como cuando el presidente de la Nación convoca al diálogo y a los 10 minutos te tira una bazuca que no sabés qué pasa. Entonces lo que digo es, muchachos, por favor, unifiquen, digamos así, las cosas. Esto no tiene nada normal. Ahora, vos fíjate una cosa interesante, porque una de las cosas que dice ahí el ministro es, hasta 2024 no le vamos a pagar al Fondo Monetario. O sea, esa es la base de la negociación. Sí. Que mientras no le pida plata fresca, probablemente sea aceptado. Ahora, esto lleva a un punto interesante, porque es exactamente el mismo planteo que hicieron con los bonistas. Pregunta. ¿Ustedes creen que la campaña electoral presidencial de 2023 va a rondar alrededor de cómo hacemos para honrar los compromisos que acabamos de tener con los bonistas y cómo tener ahora con el Fondo Monetario? Nadie se le ocurre. Acá no hubo alivio fiscal porque nunca le pensamos pagar ni a los bonistas ni al Fondo Monetario. Entonces, no tiene mucha importancia este tipo de cosas. Lo que tiene más importancia es el día a día, la lucha diaria de cada uno de nosotros, más lo que creemos que puede ser el desafío del equipo económico frente, como te digo, a shocks fuertes. Shock fuerte quiere decir lo siguiente. Yo no sé, mañana voy a leer los detalles, igual de usted, y vamos a ver cuánto le va a durar esto al Banco Central. Pero vos te das cuenta que la semana que viene va a decir, mirá, Juan Carlos, la suscripción a The Economy, y tampoco la vas a poder hacer. Y el libro de Amazon, y lo lamento mucho, y así seguimos. Entonces, ¿por qué? Porque tenés que hacer un planteo más general de política económica.
que tiene que ver con qué vas a hacer con el tipo de cambio oficial, qué vas a hacer con los salarios públicos, con toda una serie de cosas que se te cayeron sobre la mesa, porque hace 10 días no hablábamos ni de los salarios de la policía, ni de qué iba a pasar con algunas otras cosas. Ahora, hace un mes cerramos un acuerdo por la deuda, se suponía que eso iba a aportar algo de tranquilidad. No sé qué quiere decir se suponía. ¿Vos hablaste con alguien? Yo no entiendo nada. Bueno, bajó el riesgo país, ¿no? Pero no, pará. Yo me burlo de mis colegas que dicen, esto muestra. Me acuerdo uno que dijo que a raíz de esto se iba a desplomar el dólar. Y yo digo, la verdad que no sé. Como cuando me preguntan por los pronósticos. ¿Usted cómo ve 28% año a año la tasa de inflación que está incluida en el presupuesto? Digo, no me voy a perder el tiempo, no lo veo esta semana, me está hablando del año que viene. Punto. Así que no sé de qué estamos hablando. Lo que digo es lo siguiente. Esa negociación con los bonistas, la negociación con el Fondo Monetario, funcionó dentro de ciertos carriles porque comprometimos no sé cuántas cosas y no hubo alivio, digamos, fiscal. Y sobre todo porque no le pedimos un mango de plata fresca. Si vos hubieras condicionado el acuerdo con los bonistas a que te dieran plata fresca, otro hubiera sido el cantar. Si vos te vas a enfrentar al Fondo Monetario y le vas a decir, mira, usted le prestaron a Macri 40.000 millones de dólares, 50.000 millones de dólares por la cara bonita, sí. A mí prestarme otro tanto, ahí se embarra toda la negociación. Mientras no les pidas nada, ya veremos, porque tenemos la sartén por el mango. Si no le presentamos al fondo un plan que lo satisfaga desde el punto de vista técnico, ¿qué van a hacer? ¿Van a bombardear Rosario, Córdoba? ¿Van a bloquear el puerto? No, punto. Ahora, esto tiene una implicancia muy clara que dice, tenemos que vivir con lo nuestro, como decía Aldo Ferrer. Lo cual a mí, no como economista, como contribuyente impositivo, me pone muy contento. Porque lo peor que le puede pasar a la Argentina hoy es que alguien le preste al Estado 100.000 millones de dólares. ¿Sabe por qué? Se lo patina, en el mejor estilo argentino. Ahora, muchos gobernadores estaban, después del acuerdo con los acreedores, con los bonistas, y esperando ver qué pasa con el fondo, algunos gobernadores soñaban con que arreglar la situación externa, por más que la tasa esté alta, para poder financiar parte de sus gastos con créditos afuera. Mirá, no sé con qué sueñan los gobernadores, pero los gobernadores, la verdad, después de lo que hicieron el otro día, ayer Beto leyó la cosa que le dijo uno de los gobernadores. Tremendo el WhatsApp de Beto, ¿viste? ¿Cómo está? Perdón, Arde el WhatsApp de Beto. Pará. Sí. Como porteño, olvídate que soy económica, como porteño, como contribuyente impositivo, la decisión del presidente me enfureció. Las explicaciones más, y la carta de los 19 gobernadores mucho más. Y encima ayer Beto dice que uno de los gobernadores, que por supuesto no dio el nombre, dijo, me estafaron, cosas por el estilo, y yo digo, flaco, perdón, sos gobernador y así estás cuidando, así que digo, por favor, no. Fíjate vos. Tiene que pagar los salarios, Juan Carlos. Tiene que pagar los salarios. Lo que vos quieras, lo que vos quieras, pero lo que te quiero decir es lo siguiente, ojo. La realidad no se agota en la pura política. La pura política es una esgrima, vamos, venimos, cosas. Hay una cosa que se llama la realidad. Y a esa realidad, cuando vos tenés una responsabilidad ejecutiva, le tenés que prestar, digamos, atención. Punto fundamental. Así que lo que estaban soñando, no sé. Yo te puedo decir exactamente cómo son, digamos, las cosas. Creo que hay desafíos muy concretos y perentorios de política económica y junto con eso estamos cada uno de nosotros viendo cómo lucha por la vida. Fíjate la combinación Juan Carlos, dramática que tenemos. Los indicadores... ¿Qué? ¿Me esperás un segundo a ver si podemos tener algún detalle más? Porque Javier Blanco acaba de escuchar la conferencia y está en comunicación con nosotros. ¿Me esperás? Ya. Está ahí en el Banco Central. Javier, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Francisco. Bueno, el grueso del anuncio, básicamente, se agrega una retención sobre el dólar. Básicamente, el gobierno reconoce que tiene una situación límite con las reservas y apunta nuevamente a limitar la demanda de dólar. Esta vez opera sobre las empresas que tienen que cancelar deuda en el exterior, a las que obligará o las que intentará inducir para que reestructuren su deuda, a los que enfrentan vencimientos en los próximos meses. Y en el caso de la demanda de dólar ahorro, intenta desalentarla agregándole al costo del impuesto país una retención del 35% en concepto de ganancias y bienes personales. Es decir, algo que vos
vas a pagar, cuando compras el dólar, ya no vas a poder comprar el dólar a 101, 102 pesos, como te daba la cotización ahora, sino que vas a necesitar 130 pesos para hacerte del billete, por si vas mañana, y una parte de eso, esos 27 pesos de diferencia, los estás aportando al fisco como para el próximo vencimiento que tengas de ganancias o bienes personales. Es decir, Otro se dato equipara un poco importante al blue, que todo Javier, consumo ¿no? que hagas de dólares a partir de aquí en más, por ejemplo, con la tarjeta de crédito, se imputa al Dólar ahorro. al cupo que vos tenés para compra de dólar ahorro. Esto quiere decir que si vos ya realizaste una compra, por ejemplo, en septiembre, en el exterior, y tenés que cancelarla, vamos a poner una cifra redonda para que la cuenta sea fácil, te comprometiste o tenés que pagar $800, durante 4 meses vos no vas a poder comprar dólar ahorro, Claro. ni aún aplicándote la retención de ganancias, porque dejaste inhabilitado tu acceso al mercado por haber consumido eso con la tarjeta. Javier, para dejarlo claro, entonces, el dólar ahorro se suma a esta retención del 35, se suma al impuesto del 30, por eso te da 130 y pico, digamos. Exactamente, Ok. sí. Lo que pasa es que el 35 se suma sobre el valor son dos hechos imponibles sobre el mismo valor del billete. Claro. Ahora, Javier, la apuesta del gobierno entonces es igualar, un poco lo decía Pancho recién, el dólar oficial con esta recarga, pero- el blue y el contado con liquidación con impuestos. Pero pará, Beto, nada te indica que mañana el blue va a estar a 130. Obviamente. Claro, O sea, lo igualaste hoy a la noche. Mañana supongo que estará a 160. No, supongo que ahora. Por lo pronto busca alinearlo con los valores del dólar financiero legal. Se desentiende de lo que puede ocurrir en el mercado negro, porque el presidente del Banco Central precisamente enfáticamente dice, bueno, es un mercado ilegal. Lo que dice es, sí, reconoce que esto lleva el valor del dólar efectivamente a ese nivel y significa una especie de desdoblamiento cambiario, ya que vas a tener un dólar comercial de 75 y un Claro. dólar para el resto de 130 pesos. Javier, esto fue una conferencia de prensa del presidente del Banco Central. ¿Estaba él solo? ¿Qué clima percibiste? Digo, para ir cerrando, y te agradezco de ya este contacto. Un clima de... no tengo ganas de dar estas noticias, pero lo tengo que dar, porque claramente Pese admitió al final de la conferencia que la apuesta del gobierno era que no llegara a esto y que se cambie el clima con el cierre de los canjes. Hay que decir que no era su apuesta, la de Pese no tenía esa apuesta, sino que eso era una apuesta del ministro de Economía, de Martín Guzmán. Ese era uno de los que venía bregando porque se limite de alguna manera la demanda del dólar ahorro, y la verdad es que tenía cara de quien tiene que dar noticias que no quería dar, pero Javier, a su vez es muy firme en enfatizar que todo busca cuidar el nivel de dólares de la economía para el funcionamiento del aparato productivo, según lo que plantea el gobierno, ¿no? gracias, Javier, un abrazo. Buenas noches. Juan Carlos de Pablo, ¿por qué esto no le pasa, por ejemplo, a Perú? Tendría que saber más sobre Perú para contestarte, pero vuelvo a la Argentina. El tema de la confianza es una cosa aparentemente muy etérea, pero absolutamente real. Vos tenés que mirarte al espejo. Cuando el gobierno anuncia algo, vos decís, fristo, fenómeno, entonces ahora me desprendo de mis dólares, o digo por el contrario, a ver cuál es el resquicio que todavía me queda. Porque vos fijate que estamos, no digo perdiendo el tiempo, pero casi, en toda una serie de sutilezas. Vos le estás preguntando, estás poniendo la lupa, che, pero el inciso H22. A ver si podemos comprar, Si yo claro. voy mañana a las 10:42 del banco, y si, viste, es una locura lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque fíjate, antes de hacer la conexión, yo lo que estaba diciendo es esto. Hoy estamos en una peor combinación desde el punto de vista de los indicadores sanitarios, que son los peores desde que empezó la cuarentena, con una desagregación o desparramo desde el punto de vista geográfico, con el hartazgo y encima con un gobierno cuya palabra está totalmente devaluada. Moraleja, estamos en un problema serio, esto es lo que quiero decir.
¿Nuestro problema es político o económico entonces? ¿Cómo lo definirías? Es una mezcla de las dos cosas. Es una mezcla de las dos cosas. A mí me gustaría que el equipo económico me diera la sensación de que está a la altura de las circunstancias, y también me gustaría que dentro del estilo, porque los estilos no se cambian, el gobierno no fuera, digamos, fuente de tantos problemas. A mí me gusta decir, ya bastante problemas tenemos, digamos, con los problemas. La gente que nos escucha en este momento, mañana se tiene que levantar todos los días a ver cómo le encuentra la vuelta. Y encima tiene que estar pendiente, lo dijo, no lo dijo. El deporte de los periodistas es agarrar la última afirmación del presidente de la Nación e ir al archivo. Porque resulta que hace 2 horas dijo lo contrario, una semana, ¿viste? Y es todo muy divertido, es fantástico, te resuelve los problemas, pero es una tragedia. Entonces, Juan Carlos, para vos entonces es más político, en función de... Vos hablabas recién de las contradicciones tan evidentes del presidente Alberto Fernández, y eso no le da sostén político al equipo económico. Tenés razón, pero Beto, yo como profesional tengo medio siglo de seguir día a día la política económica. Y yo digo, perdón, con el mayor de los respetos, los miembros del equipo económico no me parece que estuvieran a la altura de las circunstancias. Porque vos necesitas fuste, coraje, etc. La confianza, que es difícil de recuperar, pero no es imposible. Cuando vos tenés una responsabilidad ejecutiva, vos tenés que intentarlo, no hay otra. La tenés que hacer sobre la base de qué? De que me da la sensación de que estás a la altura. Yo digo, un miembro del equipo económico se entera del conflicto salarial de la policía y automáticamente tiene que decir, che, flaco, y si me viene en barra todo el resto de los empleados públicos, ¿qué hacemos? Y si a raíz de esto que está haciendo hoy el Banco Central tampoco funciona, dentro de 2 semanas tengo que agarrar el tipo de cambio oficial, hacer un salto, ¿qué hacemos? Porque tenés que cambiar el resto de la política económica. Los pedacitos son parte de la... vos podés no tener cargo de ministro de Economía, pero función tenés, alguien tiene que juntar los pedacitos. Entonces digo, Beto, hay que complementar el apoyo político, compra lo que vos decís, con la sustancia desde el punto de vista técnico. Ahora, profe, hay mucho ruido ahora, me están avisando, por ejemplo, la gente del campo. El dólar soja hoy está en 52 pesos. O sea, sí, ahí. Le están liquidando 52 pesos por dólar. Y antes era la excusa, bueno, pero los insumos tienen ventaja. Ahora le equipararon el dólar blue con el dólar oficial, con todas estas nuevas restricciones. Los ponen a 80 pesos del dólar real a un tipo que le están pagando su producción, digamos, a 52 pesos y con un dólar 131. Ahora sí que el campo va a estar en serio gobierno, mira, este gobierno se llena la boca con lo bueno que sería aumentar las exportaciones, pero no hace nada para hacerlo. Y lo que vos acabas de mostrar desde el punto de vista del tipo de cambio múltiple y retenciones es así. Déjame darte un ejemplo. En noviembre de 1976 comenzó el uso masivo de fertilizantes, herbicidas, mecanización del agro, etc. ¿Sabes lo que pasó en noviembre de 1976? José Alfredo Martínez Dios unificó los tipos de cambio. Es decir, el agricultor en ese momento recibía por el trigo, maíz, lo que fuera, el mismo dólar que usaba para pagar el tractor o lo que sea. Hoy tenés una diferencia completamente fuerte. Y lo que tenés que esperar en ese contexto es que el aumento del volumen físico de la producción aumente por milagro. Y si aumenta el valor es por otro milagro, que es qué pasa con el precio internacional básicamente de la soja. Ahora, no estamos como cuando yo fui a la facultad a mediados del siglo pasado, cuando se decía que el resto del mundo no quería los productos argentinos de exportación y además los agricultores no hacían cálculo económico. Así que lo que me enseñaron en la facultad es que había inelasticidad de oferta y de demanda. Ahora, la elasticidad de demanda la quiero ver y de oferta seguro que no, porque los agricultores hacen cálculo económico como cualquier otro. ¿Podemos pensar que puede haber una reactivación en los próximos meses? La reactivación comenzó en abril pasado. Todos los indicadores que tenemos de producción dicen, el piso lo tuviste en abril pasado y de ahí subió, lo cual es obvio, porque en abril estaba todo cerrado y después empezó a bajar, ahí empezó a abrir. Mayo fue mejor que abril, junio fue mejor y ahora, por supuesto, claro, una vez que seguir reactivando, algunos puede estar mejorando, otros se estanca, cosas por el estilo. Ahora, antes que algunos de los que nos están viendo empiecen a hablar más de mi mamá, la realidad es heterogénea. Así que enseguida te van a traer 32 ejemplos de los que están igual. Chocolate por la noticia.
En la Argentina coexiste el señor que fabrica alcohol en gel, que dice esto es vida, el señor que fabrica salame de Milán, que más o menos, y el señor que fabrica, no sé, sapo cruzado que el tipo se quiere matar, ¿entendés? Y bueno, es lógico. Y parte tiene que ver con la pandemia. Yo no voy a salir a comprar un pasaje internacional a Italia, aunque saquen todas las restricciones, y parte con la cuarentena. Cuarentena, contrariamente a lo que dice el presidente de la Nación, es un concepto cuantitativo. No es que hay cuarentena o no hay cuarentena. Esto se viene flexibilizando desde hace un buen número de semanas, por izquierda y por derecha, y va a seguir flexibilizándose. De Pablo, ¿y cómo se hace para volver a incorporar a todos esos que quedaron afuera con la pandemia, con la cuarentena, los que tuvieron que cerrar? ¿Qué chances hay reales de que todos esos vuelvan a la actividad? La primera cosa que vos tenés que hacer es seguir flexibilizando. La segunda cosa, vos tenés que saber que algunas cosas pasan, otras no. Ejemplo. El comercio de la esquina, ese que cerró, ¿cerró porque nadie compra nada o cerró porque vos ahora comprás por delivery y la persona esa no se pudo ajustar? Hay de todo. Ahora comprás por delivery y la persona esa no se pudo ajustar. Hay de todo. El ejemplo de Falabella, a mí me gustaría saber, no qué podría haber pasado, qué pasó. Yo no sé qué pasó, no estoy allá adentro. Ahora, ¿querés que te haga la lista de lo que pudo haber pasado? Pudo haber pasado que nadie compra nada, pudo haber pasado que nadie va a ser presencial, pudo haber pasado que tiene insumos importados, puede haber pasado, qué sé yo, millones de cosas. Entonces, vos tenés todo tipo de desafíos. Digo, hay gente que ha cerrado y va a volver, hay gente que la está peleando, hay gente que no va, digamos, a sobrevivir. Lo que le tenés que decir a cada una de las personas, cosa que sabe, pero se lo reitero, la vida sigue, avivate, a ver qué puedes hacer. Seguro que no puedes hacer delivery, seguro que esto, seguro que el otro, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista del Estado, el complemento de eso es, en la medida que vos flexibilizás, los recursos que te quedan los podés encauzar a los lugares que inevitablemente siguen cerrados. ¿Qué quiero decir? No podés abrir los cines, dale unos mangos a los cines, pero de repente pudiste abrir determinada fábrica, a ese no le tenés que seguir subsidiando. Eso es inteligencia. El PBI no cae del cielo como el maná, lo generamos los seres humanos laburando y asumiendo riesgos. Entonces es muy importante que vos flexibilices todo lo que puedas sabiendo que hay conflicto con la salud. Por eso, el conflicto no es cualitativo, no es salud y economía, es cuantitativo. Vos tenés que buscar las áreas, los sectores, los lugares, etcétera, etcétera, donde eso lo puedes ir bajando. Juan Carlos, te quiero preguntar si hay lugar en este contexto para intentar al menos bajar impuestos. ¿Me lo contestás en unos instantes, puede ser? ¿Cómo no? Dale, vamos y volvemos. Yo no potenciaría el cepo, no lo haría más grave. Tenemos que ver cómo nosotros empezamos a acumular dólares, esa es la solución. Esa es la solución. Y que la gente también empiece a confiar más en el peso. Bueno, ahí está. Gracias, Juan Carlos, por empezar. Te recibimos con esto. ¿Viste cómo nos gusta a los periodistas revolver en el pasado reciente? Déjame un segundito repasar las 2 o 3 medidas principales con Diego. Diego, entonces, ¿qué se anunció recién? Bueno, en principio lo que tenés es que el famoso dólar ahorro, los famosos $200, ahora no van a ser tan directos como antes, que a fin de mes ibas y comprabas. Si podés comprar, si no consumís nada, absolutamente nada en dólares fuera de en tarjeta o en alguna compra, como por ejemplo pasajes y demás, vas a tener un dólar de 200, vas a tener ese famoso cupo de $200, pero al 30% que le tenías antes del famoso impuesto país hay que sumarle un 35% más, que para que tengas idea te lleva más o menos, obviamente, el dólar a 135, 137 pesos, y que ese 35% te sirve. ¿Te acordás en la época de Chegaray, donde todos los veranos hacíamos un listadito con todos los dólares que se habían comprado para descontarlo de ganancia? Volvés. Ah, tenés razón. Bueno, se vuelve a ese. En teoría, hay que ver cómo se reglamenta, pero vos estás haciendo un anticipo de ganancias. Hay que guardar los Después, resúmenes. a esos $200, ¿qué se le resta para saber qué compras? Bueno, si compras pasajes o vacaciones, hotel, lo que fuera, va restando de ese cupo. Bien. En teoría, vos tendrías, hay que ver cómo salen las reglamentaciones, pero en teoría, cualquiera de nosotros tendríamos $2.400 por año para comprar en cualquier concepto, desde Netflix hasta viajes al exterior.
¿no? Eso sería básicamente lo que tendríamos en Argentina, $2.400 por año, se van restando todas las compras que tenemos, calculadora en mano, Excel y demás, pero digamos, hay que decir algo, Pancho, esto es un desastre, porque a veces hay que dar información, pero a veces hay que opinar, esto es imposible de vivir, digamos, y de consumir, porque uno no sabe qué tipo de consumo, a cuánto importa, bienaventurados los que importan a 75 pesos. Muy engorroso todo. Porque seguramente el mercado les va a valorar o va a convalidar precios más altos. Juan Carlos, recién discutíamos con Diego si esta corrección del tipo de cambio puede ir a precios o no, o en realidad se rige más por el dólar oficial. Hay de todo. Vos sabés que el precio depende también de la demanda, porque yo tengo unas ideas maravillosas. Yo tengo la idea de cobrar $2 millones por mi próxima conferencia. Tengo un pequeño problema, nadie me va a contratar, así que guarda con eso. Pero vos me hiciste una pregunta, ahora me estás... Ya me estoy corriendo. Sí, yo te dije los impuestos. Sí, la baja de los impuestos. Yo te voy a contestar. Primero, como contribuyente impositivo pago muchos impuestos, no porque sea bueno, no tengo más remedio. Así que para mí que bajen los impuestos sería una noticia maravillosa. Pero querés que te diga algo, no me hago ilusiones. Giovanni Sartori, el gran analista político italiano, decía: la gloriosa revolución inglesa en 1688 consagró este principio: no taxation without representation. Es decir, solo pueden votar los impuestos los que pagan los impuestos. Y ahora, dice Sartori, votan los impuestos los beneficiarios del gasto público que derivan de la recaudación de esos impuestos, que son los tipos que los votan a los mismos legisladores. Moraleja, un círculo vicioso. No tengo por qué esperar eso, así que si ocurre es una sorpresa agradable. Ahora, profe, ¿esto es una devaluación disfrazada? Eso es un lío bárbaro. Vos tenías no sé cuántos tipos de cambio y ahora vas a tener no sé cuántos tipos de cambio. ¿Te das cuenta? Entonces vos decís, cada uno tiene que hacer cuentita. Por eso vuelvo a lo mismo. Ahora cada uno, mañana a la mañana nos levantamos 5:30 de la mañana y en vez de ver si el día está lindo, si los pájaros cantan o cosas por el estilo, entonces nos vamos a meter en la página del Banco Central y vamos a bajar cada uno a ver dónde... ¿Qué querés que te diga? Es un desperdicio de energía verdaderamente fenomenal. A mí me vuelve loco cuando, pensando en un empresario, en vez de estar pensando en los consumidores, en los productores, en la tecnología, en la maquinaria, están pensando, habla con el contador. Che, ¿lo leíste? Sí. ¿Y ahora qué hacemos? Habla con el financista, habla con el abogado. Ahora vos no tenías, antes de esta medida, yo escuchaba a los economistas decir, bueno, hay algunas alternativas, o cepo total, o se devalúa, o se desdobla el tipo de cambio. Esto es medio como una combinación de todas, ¿no? ¿O no? Esto es insistir con un esquema administrativo, lo que te quiero decir. Es un esquema administrativo propio de cómo hicieron las cosas, digamos, en este gobierno. Entonces vos decís, si tengo que cambiar, tengo que pensar un poco cómo lo voy a hacer. Y básicamente el tema de, si quiero hacer una cosa diferente, ¿bajo qué sistema de credibilidad? Porque el problema, acá yo no me canso de citar a Guillermo Calvo. Guillermo Calvo dice una cosa elemental. Dice, la misma medida de política económica genera resultados para un lado y para el otro, dependiendo de si te cree o no te cree. Ejemplo, vos imaginate que el presidente del Banco Central hubiera anunciado que mañana libera el tipo de cambio. Liberaliza el mercado cambiario y compra o vende a 80 pesos lo que vos quieras. ¿Sabés qué vamos a hacer? No vamos a venderle, pues llegó la confianza. Vamos a comprarle todo porque se volvió loco el tipo este. Vamos a comprarle los últimos dólares que le quedan antes de que vuelva para atrás. ¿Ves el tema de la confianza? Claro. El tema de la credibilidad. Es una cosa elemental. Entonces lo que digo es, vos lo que tenés son vueltas y vueltas y vueltas dentro de un mecanismo esencialmente administrativo. Ahora, una pregunta contrafáctica. Vos lo traes hoy a Paul Volcker, al Banco Central, lo traes a, no sé, Redrado, Cavallo, el que más te guste. ¿Te cambia la situación, el nombre? Mirate al espejo y vos respondés. Porque acá viene la cuestión. Claro. Hay gente que tiene... Claro, hay gente que dice, si en vez de Guzmán estuviera Volcker, ese es un grupo. Otro dice, si en vez de Alberto Fernández estuviera no sé cuánto, y otro dice, Argentina no tiene solución. Y cada uno actúa en consecuencia. El que tiene duda con el equipo económico está esperando que reemplacen el equipo económico. El otro está esperando las elecciones de 2023. Y los otros dicen, yo me voy acá. O físicamente, porque migró,
o económicamente porque tengo los ahorros lo más lejos posible de la guerra del gobierno. Pero volvés al apoyo político, lo que hablábamos en el bloque anterior. No digo que no, es muy importante. Y Juan Carlos, lo que quiero decir, yo no voy a disminuir eso, lo que quiero decir es el complemento que uno tiene que hacer como profesional, tiene que ver con la sustancia. Totalmente. Suponete que vos tuvieras total apoyo político, el Papa Francisco, la Santísima Trinidad, y el programa está mal hecho desde el punto de vista técnico, no te sale. Entonces, no, seguramente. Es importante que esté bien. Pero hay otra cosa que te dejó picando recién Daniel Santa Cruz. Hoy terminamos el día con un dólar a 79 pesos. Mañana va a estar a 130,80 el dólar oficial. Eso es una devaluación. Claro, una devaluación. Calmate. Volvamos al punto anterior. Pero pará, déjenlo hablar, porque si no... Digo algo muy interesante también respecto. Si no lo dejan hablar, dale. No digo que no. Lo que te quiero decir es lo siguiente. A mí me gustaría haber estado en la cocina de este gobierno cuando los infectólogos le van a hablar al presidente y qué le dice los miembros del equipo económico del otro lado. Es una cosa, ¿entendés? Esto es lo que quiero decir. Entonces, con enorme frecuencia, el ministro, cuando ve que el presidente dice algo que... No. Henry Kissinger en su memoria explica que para cada ministro el presidente es tres cosas. Es el jefe, el amigo y el alumno. El jefe, el amigo y el alumno. Es el jefe, porque es el que te dio el laburo y te lo saca. Es el amigo porque, bueno... Pero además es el alumno. Vos le tenés que explicar a tu presidente, mire jefe, está todo fenómeno, usted sabe, ¿no? Pero guarda. ¿Lo están haciendo? No tengo la menor idea, pero yo tengo que arrimar ese bochín complementario al que vos haces, Beto. Juan Carlos, muchísimas gracias, siempre es un gusto escucharte, ¿eh? Te mandamos un abrazo. Valor. Beso a la dama y abrazo para ustedes, no se confundan. Vale, muy bien. Claro, me apuntaba en una cosa. Un anuncio importante, Diego ponía caras, pero no hubo conferencia de prensa, que fue un off, ¿no, Víctor? No sé bien qué fue, no sé en qué... un off con periodistas. No, fue on. Un off con periodistas sin cámaras del ministro de Economía, Martín Guzmán. Pero eso fue por el presupuesto. Claro, eso fue por el presupuesto. Y digamos, vos sabés que es algo inentendible, ¿no? O sea, el off con periodistas, donde todos los periodistas que van, se sabe quiénes son y cuentan esa historia, es increíble. ¿Cuál es la diferencia entre poner una cámara? Claro, entre poner una cámara y firmar lo que estás diciendo, si te van a reproducir todo. La verdad que es, un paso más de la cobardía, ¿no? No poner el nombre, la cara, además en un presupuesto donde... Mañana a la mañana lo imprimimos y lo analizamos de punta a punta. ¿Y por qué crees, Beto Valdés? Avísame si te entra un WhatsApp, pero vos ¿por qué crees que no se hizo conferencia de prensa para analizar esto? Yo lo que tengo entendido por la información que se manejó durante toda la tarde era que había diferencias entre Guzmán y Pese. Conversando con allegados al ministro de Economía, me dijeron... No va a ser muy duro. Y del lado del Banco Central y cerca de Pese hablaban de dureza. Entonces, en definitiva, me parece que fue muy importante el hecho de que, o como dato político, que no fuera una conferencia de prensa, quizás para no quitarle también protagonismo al ministro de Economía, pero fue duro Guzmán. En algún momento, más que duro, fue casi pesimista. Pero para Guzmán que no habló. Dándole la razón a Diego Cabot. Cuando dice, esto es un desastre. Dijo así. Como dijo Diego Cabot, esto es un desastre. ¿Por qué? Porque dijo, casi cruzando los dedos, esperemos que esto reduzca la brecha cambiaria en el contado con liquidación. En el blue, donde acuden delincuentes de todo tipo, no sabemos qué va a pasar. Pero pará. A los botes. Frena ahí. Diego, pero pará porque Diego está encendido. Claro, pero es que es una barbaridad. Bueno, ¿entendés? es una barbaridad. Ahora me vas a explicar por qué es una barbaridad. Porque Daniel Santa Cruz quiere decir algo que no es una barbaridad. Bueno, dale. Y vamos y volvemos. Dale. Quiero que Beto Valdés vuelva a leer la frase en on, en off. No sé si a esta altura qué es on, qué es off, pero la dijo Guzmán ante 10 periodistas, ¿no? Ya a esta altura, digamos que son. Es un off. Off multitudinario deja de ser off, ¿no? Exactamente. Bueno. Dijo, para vos, Cabot, sí. esperamos que esto
reduzca la brecha cambiaria en el contado con liquidación. En el blue, donde acuden delincuentes de todo tipo, no sabemos qué va a pasar. Bueno, nada, no tengo mucho que decir. No sé si le dijo en on o en off. Poné que lo haya dicho en off, no me importa demasiado porque, digamos, no se cuidó de que no se sepa que era él, ¿no? Porque invitó a 10 periodistas que salieron todos a escribir sobre lo mismo. Pero lo real es que a mí me gustaría hacer esta prueba, sentarlo a Guzmán acá y decirle, mira, Guzmán, vende $1000. De él, personal. De él, personal. Claro. Entonces, y yo mirar, obviamente, la computadora que hace Guzmán. ¿A dónde los va a vender? ¿Qué por ahí no tiene, por ahí ahorra en pesos. Bueno, por ahí ahorra en pesos, pero seguramente, porque 200 puede comprar por mes, seguramente. Entonces, la pregunta es, el gobierno le invita a toda persona que quiere vender $1 a ir al mercado negro. No van delincuentes, seguramente van ellos también. Y también seguramente va Guzmán, porque nadie liquida $1, salvo que esté obligado porque sea una exportación y demás, pero nadie liquida $1 a 60, a 70 y pico de pesos. Si van todo el mundo va al mercado. El mismo gobierno te está armando un mercado negro que, te aclaro, imagino que lo deben manejar gran parte de los burócratas del Estado. ¿Por qué? Porque siempre funcionó así. Digamos, yo he ido alguna vez a hablar con gente que me contó, yo hice alguna vez una crónica sobre el mercado blue, y es gente muy prominente de la política y el poder, los que manejan ese mercado. Los grandes clientes de las cuevas eran empresarios de obra pública. Obviamente lo vimos, digamos, durante años en esto que podemos llamar corrupción explícita. Y muy buenos vínculos con la mesa de dinero del Banco Central. El mercado, ignorar el mercado blue en un gobierno que establece una brecha de 80 pesos por dólar es realmente una estupidez. Ahora, te quiero preguntar... si lo hace, perdóname, pero si lo hace, pone un poco en juego sus condiciones de ministro. No puedes ignorar que la venta del dólar va a ir a ese mercado. No lo puedes ignorar. El comandante Chávez hacía política monetaria con el Bolívar paralelo. Pero yo te digo esto. Alguna vez el gobierno de Cristina Kirchner se encontró con ese problema de negar el blue. Entonces vos ibas y te comprabas un auto de 4 ceritos, ¿te acordás? El famoso, el dólar 4 ceritos, y lo pagabas a mitad de precio porque liquidabas tus dólares en el mercado blue. ¿Qué tuvieron que hacer? Poner un impuesto interno, ¿te acordás? El impuesto a los autos de lujo. Entonces, y terminaron con los autos carísimos o cerrando la importación, prohibiéndole al importador que lo importe porque la gente obviamente hace ese camino. Entonces, ignorar la venta del dólar, el dólar blue, es ser mal ministro de Economía. Es no entender cómo funciona la economía y cómo funciona la economía doméstica de una cantidad de gente que encuentra en esos $200 la única forma de resguardo. Brevísimo. Falabella, entre las razones que dijo por las que se iba, era por no tener acceso, porque es una empresa que importa, ¿no? ¿Crees que ahora puede haber...? Obviamente, sin duda, porque si vos vas a tener gran cantidad de gente que va a poder importar a 75 pesos... y pone los valores a ese precio, ese valor más margen, seguramente quien va a liquidar el dólar, andá a saber a qué precio en el mercado blue, le va a resultar barato. Entonces, ¿cómo frenás eso? Esa, digamos, demanda artificial de bienes importados, o cerrando la importación o encareciéndola con algún otro impuesto o por más. Volumen o por precio, ajusta siempre la economía. Gracias, amigos. Mañana nos reencontramos. Todo se arregla, al final siempre le encontramos la vuelta. Quédense con Luis Majul y mirá. Chau, hasta mañana.